Otro tema en el cual se ha echado mano, se ha reformado, tiene que ver con la etapa de ejecución penal. En la etapa de ejecución penal se receptaron más que nada las reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde hay una mayor participación de la víctima, esté o no constituida en querellante particular, y donde se le da también primacía a un tinte acusatorio adversarial con oralidad. Y también se pretende, que es una norma que va a requerir de mayor exigencia en la aplicación y de capacitación, unificar los modos de computar las penas, tanto en la unificación de pena como en la unificación de condenas o composición de pena, que tiene que ver con la forma en que se computan, de modo tal que se simplifique la manera en que luego se ejecuta la pena para el juez de ejecución, para el otorgamiento o no de las salidas transitorias y el régimen de tratamiento que lleva. Me voy a referir a la incorporación de una norma que trata la unificación de condenas y de penas que se proyectó en el libro quinto del título 2 del Código Procesal. El tema de la unificación de condenas y de penas integra un trabajo más amplio que realizamos con el doctor Pascual sobre la determinación judicial de la pena, que elaboramos hace más de un año y que resultó después en la propuesta que se le hizo a la Comisión para la elaboración del proyecto de reforma al Código, en tanto existe una amplia discrecionalidad, producto de la extremada síntesis que contiene el artículo 41 del Código Penal y el artículo 58. De estos dos artículos surgen dos problemas que podríamos denominar históricos y que recurrentemente trata la doctrina y la jurisprudencia. Uno se relaciona con la fundamentación de la pena, tema que no voy a abordar, y el otro con el problema derivado de las unificaciones, tanto unificaciones de condenas como unificaciones de pena, que a su vez derivan en conflictos sobre los métodos a utilizar para las unificaciones de penas, ya se trata del método aritmético o el método composicional, que finalmente se ven reflejados obviamente en el cómputo, que en definitiva es el acto por el cual el condenado se entera cuánto tiempo efectivamente estará privado de su libertad, pero fundamentalmente a partir de cuándo tendrá derecho a los distintos institutos liberatorios. El proceso penal obviamente que no concluye con la sentencia condenatoria, es una secuencia continua hasta el agotamiento de la pena, y la forma en la que se llega a esa sentencia o cómo llega esa sentencia en la etapa de ejecución, fundamentalmente lo que hace a todo el mundo de la pena, condiciona obviamente nuestro trabajo como jueces de ejecución, y ese fue el motivo que nos impulsó a realizar este trabajo y en consecuencia proponer a la Comisión la modificación legislativa que quedó plasmada. Aceptamos de antemano que pueden surgir polémicas en cuanto a si es posible legislar dentro de un código procesal normas como las propuestas, pero desde nuestro punto de vista el problema de la unificación tiene aristas que tienen que ver con el derecho de fondo y con el derecho de forma. O mejor dicho, si bien existen principios que derivan del derecho de fondo, como el principio de la pena única, la imposibilidad de acumulación de pena, el sistema de aspersión, incluso algunos principios que tienen anclaje constitucional, como el de resocialización, el principio de la prohibición de la pena de muerte y demás, el problema es al momento de ensamblar el modo de aplicar ese proceso de ensamble, digamos, cuando los operadores tenemos que juntar dos condenas, porque por ejemplo no se advirtió que una persona que está cumpliendo pena ahora se la deba condenar por otro hecho anterior, y entonces hay que elaborar una única condena con una única pena, o cuando el condenado que está cumpliendo pena vuelve a cometer un nuevo delito, entonces solo tenemos que ensamblar una única pena, pero con dos condenas que inexorablemente siguen vigentes. Con la norma propuesta no se está afectando las escalas penales, obviamente, no podríamos introducirnos en eso. Entendemos que se clarifica la forma de ensamblar las dos condenas o las dos penas según el caso, pero los límites mínimos y máximos que derivan del Código Penal obviamente en nada se ven afectados por esta legislación. Tampoco se va a afectar las pautas interpretativas del artículo 41 y a su vez, como lo explicaré,
la toma de postura por el método composicional dentro del contexto de unificación de pena respeta también la tradición pampeana. ¿Y por qué decimos que respeta la tradición pampeana? Porque para realizar este trabajo relevamos la totalidad de las sentencias de unificación que había en ese momento. Estoy hablando de la primera, la tercera y la cuarta circunscripción judicial, y concluimos que de ese total el 80% se trató de unificaciones de pena y el 20% de unificación de condena. Ahora bien, de ese total de las unificaciones de pena, en el 90% de los casos se utilizó el método composicional por sobre el método aritmético. Aunque el método en la mayoría de los casos no surgía de una manera expresa, podía deducirse obviamente de la lectura de la sentencia y también de la lectura que se hizo de cada uno de los cómputos de esas sentencias. Me parece oportuno por ahí comenzar con la lectura del artículo 58, que es donde se describen las tres situaciones en las que corresponde activar el sistema de unificación. El artículo 58 dice textual: las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto, al cual yo le agrego otro hecho distinto pero anterior. Estamos dentro de las unificaciones de condena, y se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto pero posterior. En ese caso estamos dentro de lo que sería unificación de pena. Después el artículo 58 continúa con un punto y coma y lo que en gramática denominan la conjunción disyuntiva, una O, donde se para y dice: o cuando se hubieran dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. Es decir, se detectan dos sentencias firmes de distintos tribunales. Entonces tenemos que del artículo 58 derivan tres situaciones: unificación de condena, unificación de pena y unificación de sentencias. ¿Cuándo estamos ante un supuesto de unificación de condena? Se da en el caso que una persona que está cumpliendo pena deba ser juzgada por un hecho distinto pero anterior al que está cumpliendo en este momento. Es decir, es el recurrente caso de la persona que tiene una causa vieja. En este caso cae la condenación anterior y consecuentemente cae la pena también, porque esa sentencia que se está ejecutando fue dictada en violación al principio de la pena única. Y también porque el artículo 58 es una excepción a la supremacía de la cosa juzgada. Por tal motivo, el juez recupera todas las atribuciones que el Código le da para establecer una nueva condena. Es decir, juzga como si se tratara de un concurso real, porque en realidad estamos dentro de lo que se denomina un concurso real, solo que no se lo había detectado con anterioridad. La escala penal es la del artículo 55, la del concurso real, es decir, como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética. La cosa juzgada cede hasta las cuestiones de hecho y de derecho, las cuales no pueden modificarse. Recordemos que se trata de una unificación de un hecho anterior y no es responsabilidad, digamos, del condenado que esa circunstancia no se haya advertido. O sea, son cuestiones procesales las que llevaron a la duplicidad en la condenación y no a la acción del condenado. En los casos de unificación de sentencias, porque lo explico ahora, es el tercer caso dentro del artículo 58, pero se resuelve de la misma forma que el que acabo de explicar. Se produce cuando se ha dictado dos o más sentencias firmes en violación al artículo 58. Se aplican los mismos principios que en la unificación de condena, por lo tanto le es aplicable la escala de ese artículo también 55. Es el típico caso de sentencias firmes dictadas por distintos tribunales, federales y provinciales, o distintos tribunales provinciales entre sí, en violación obviamente al principio de la pena única. ¿Cuándo estamos ante un supuesto de unificación de pena? Bueno, se da en el caso que una persona que está cumpliendo pena deba ser juzgada por un hecho distinto pero posterior
al hecho por el cual está cumpliendo pena. Por ejemplo, es el típico caso de la persona que, estando en libertad condicional, comete un nuevo delito. De este caso derivan dos métodos para proceder a la unificación: el método aritmético y el método composicional. Previamente voy a hacer algunas aclaraciones que corresponden a los dos métodos y por ahí a romper algunos mitos con respecto a ellos. Tanto uno como otro método pueden ser aplicados en tanto son constitucionalmente válidos. El doctor Zaffaroni, siendo partidario del método composicional, ha establecido en la causa Esteves de la Corte Suprema que el método aritmético no es objetable constitucionalmente. Es comprobable también matemáticamente que ambos métodos llevan al mismo resultado, en tanto obviamente se haga primero un encuadre preciso del supuesto y luego un uso adecuado del cómputo. Consecuentemente, no es verdad que el método aritmético sea más perjudicial que el método composicional, más perjudicial me refiero para el condenado. Si se llega a resultados distintos es porque uno u otro método está mal aplicado. Recordemos que estamos ante una unificación de pena, es decir, la persona que, por ejemplo, está en libertad condicional y comete un nuevo delito. Sea cual sea el método que se utiliza, el juez no puede aplicar una pena menor, como sí lo podía hacer en los casos de unificación de condena, en tanto que la sentencia que se está cumpliendo ha sido dictada correctamente, sin violentar ningún principio, por lo que la pena debe ser cumplida en su totalidad. De lo contrario, el nuevo delito actuaría como una acción de revisión sobre el anterior, violando también un principio de la lógica jurídica que impide que la comisión de un segundo delito pueda beneficiar al condenado por un delito anterior, aliviándole la pena del delito por el que ha sido juzgado anteriormente y de manera correcta. O sea, la circunstancia de que alguien cometa dos delitos no puede colocarlo en una mejor posición que la persona que comete un solo delito. A su vez, en este supuesto de unificación de pena, la cosa juzgada hace imposible que se modifiquen las inhabilitaciones impuestas, sean especiales o absolutas, la reincidencia y las demás cuestiones impuestas o declaradas en esa primera condena. Vuelvo a repetir, porque esa sentencia fue dictada de manera correcta. Al quedar en pie la condenación, también lo hace la pena, que se mantiene vigente hasta la sentencia firme que pronuncia la condenación por el segundo delito, y allí es donde se produce la unificación de pena. Y por último, el método aritmético no debe confundirse con la acumulación de pena, que eso obviamente sí que no está permitido en nuestro ordenamiento penal. Vamos ahora a explicar cada uno de los métodos. Comenzamos por el método aritmético. ¿Cómo se aplica el método aritmético? Bueno, se suma la pena del delito anterior con la pena del nuevo delito y el resultado integra la nueva condena. Luego, al realizarse el cómputo, se determina con precisión cuántos días efectivamente tiene que cumplir el condenado. O sea, hay que restarle la parte de pena que ya viene cumpliendo. Lo importante para destacar de este método es que se traslada para el momento del cómputo la dilucidación del tiempo que efectivamente va a tener que cumplir el condenado. El método composicional. Para este método, el juez, al momento de unificar las penas, debe hacerse la pregunta: ¿cuánto le resta por cumplir de la pena que se está ejecutando? Entonces, la escala para la unificación en este supuesto se forma con lo que le resta cumplir de pena de la primera condena, o el mínimo previsto para el segundo delito, el que sea mayor, y el máximo se forma sumando lo que le resta cumplir de la primera condena y el máximo de la escala que corresponde al segundo delito. ¿Y por qué se tiene que hacer la pregunta de cuánto le resta cumplir? Porque, según los partidarios de esta teoría, solamente se puede unificar con la parte de pena que aún el reo no cumplió, porque lo que cumplió ya pasó y no se trata de una cuestión jurídica, sino se trata de una cuestión óntica. Entonces, por eso no se puede unificar con algo que ya no existe. Hay un único supuesto de unificación de pena en la cual el juez puede aplicar una pena por debajo de la pena anterior y que no se vería afectada la cosa juzgada,
es el caso del condenado que está condenado a una condena de ejecución condicional. En este caso la pena de prisión se encuentra suspendida y el Estado recibe ileso al condenado, en palabras de Zaffaroni. Por eso es que, precisamente, ¿por qué? Porque está condenado con una condena de ejecución condicional. Y en ese caso es el único caso en los que en las unificaciones de pena podría aplicarse una pena más baja que la que tenía. Por ello, a los fines de evitar criterios disímiles, propusimos que el Código haga una clara diferencia entre lo que eran las unificaciones de condena, las unificaciones de pena, y en caso de estas últimas se establezca cuál era el método a utilizar. Entendemos obviamente que esto es posible, atento a que si bien la obligación de realizar la unificación es un tema que podría derivarse del derecho de fondo, o se deriva, mejor dicho, del derecho de fondo, porque nuestro sistema adopta el sistema de la pena única, la utilización del método es una actividad procesal y es facultad del juez. Por tal motivo entendemos que es factible, por tanto, de legislación por el legislador provincial. Y como dije al inicio, si los dos métodos son admitidos constitucionalmente y la elección del mismo es una facultad del juez, bien puede el legislador provincial optar por uno u otro de los métodos. Y por tradición pampeana entendemos preferible optar por el método composicional. Esta propuesta obviamente que encuentra su fuente en la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma y actualización e integración del Código Penal de la Nación, que la comisión esa se creó por decreto 678/12, y lo que yo recomiendo para clarificar este tema es el plenario Hidalgo del año 90 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Solamente el voto del doctor Zaffaroni y el voto del doctor Ubiña marcan estas dos grandes posturas y explican claramente los métodos y parte de lo que yo estoy planteando en este video. Para finalizar, vuelvo a repetir, la intención con esta norma es clarificar la problemática planteada, atento a que se deja, entendemos, bien en claro cuándo estamos ante un caso de unificación de condena, cuándo estamos ante un caso de unificación de pena, y en este último supuesto toma partido por el método composicional, entendemos, respetando de esta forma la tradición pampeana.